Familia, excelente mañana. Los saluda nuevamente Jan Sánchez en este espacio que vamos a tener exclusivamente para todos ustedes como distribuidores. Y esta mañana estaremos abordando el tema de la factura sector salud. La semana antepasada, si no me equivoco, trajimos igual a un especialista, Wilmer. Wilmer nos habló acerca de esta resolución de una manera más técnica. Vi que surgieron muchas dudas y por eso, sinceramente, le pedí a Oscar Zamora, bienvenido a tu espacio, que ya está también con nosotros, que nos diera un espacio y una charla de este tema de la factura sector salud, pero más apegado ya a la vida práctica, a lo real, no tanto a cómo se debe de llevar a cabo la transmisión de la factura electrónica para sector salud. Entonces, esta mañana Oscar va a estar hablando con nosotros acerca de cómo se conforma el sistema de salud. Es súper importante para mí que primero entendamos estos puntos para partir de lo general e ir bajando las ideas. ¿Qué son las RIPS? ¿Qué información se tiene que proporcionar? Y posteriormente la factura sector salud. Entonces, los dejo con Oscar. Oscar, bienvenido. Mil gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Y posteriormente tendremos otra exclusiva, bueno, para clientes en el espacio de mi guía tributaria. Oscar, mil gracias y te dejo todo el espacio. Bueno, primero que todo, gracias a ti, Jan, por la confianza de permitirme compartir con todos los distribuidores esta información. Bueno, esta sesión básicamente va a estar enfocada a resolver algunas inquietudes, preguntas que ustedes puedan tener respecto al tema de operatividad de la factura electrónica sector salud, teniendo en cuenta de que como soporte de la misma, pues el Ministerio de Salud ha establecido un proceso adicional que son los archivos RICS. En ese orden de ideas, voy a explicarles, permítanme, les comparto aquí mi pantalla, me dicen por favor si la ven. Segundo, por favor. Me dicen si están viendo mi pantalla. Se ve claro, Oscar. Sí se Ok, ve. permítame, yo le hago aquí un pequeño zoom y la ajusto al tamaño. Ok, listo. Entonces arranquemos primero con el tema del sistema de seguridad de salud en Colombia. Es el sistema de seguridad, el sistema general de seguridad social en salud en Colombia, pues implica no solamente la parte de salud, sino que implica otras áreas de las cuales no vamos a tocar, como son el tema de pensiones, el tema de riesgos laborales. Entonces, teniendo en cuenta nuestra necesidad como distribuidores para el tema de asesoramiento a nuestros clientes sector salud, voy a enfocarme netamente en sector salud, en lo que aplica a nuestra actividad, ¿correcto? El sistema de seguridad social en cuanto a salud, pues lo podemos dividir en dos grandes grupos. Está el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que nace con la Ley 100 en el año 1993, donde pretende que todos los colombianos pues podamos tener acceso a servicios de salud óptimos para las necesidades, obviamente, de salud. Se establecen las EPS. Las EPS son las entidades promotoras de salud, que son las que administran los planes de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social. Las EPS, a su vez, contratan a las IPS y a los prestadores de servicios de salud. ¿Qué son las IPS? Las IPS es la institución prestadora de salud, esa institución que es encargada de ofrecer todos los servicios, el servicio integral, desde consulta, procedimientos, urgencias, y todo lo que tiene que ver con la complejidad en el servicio de salud están las IPS. Y también hay otro protagonista dentro de los prestadores que son los profesionales independientes o prestadores de servicios de salud. Ahora, ¿qué tipo de pacientes son los que existen en Colombia y que están cobijados o que estamos cobijados por el Sistema General de Seguridad Social? Estamos agrupados en tres regímenes. El más conocido o los más conocidos son el régimen contributivo y el régimen subsidiado, pero también hay otro régimen del que casi no conocemos, que es el régimen especial o el régimen de excepción. Entonces, ¿qué es cada uno de ellos? El régimen contributivo es aquel régimen donde los afiliados tenemos capacidad de pago para aportar, ¿de acuerdo? Generalmente no, es así. En el régimen contributivo, el financiamiento depende del aporte que hacemos tanto los empleados como los empleadores. Ustedes saben que una parte la paga el empleador, otra parte la paga el empleado, y en el caso de trabajadores independientes, el 100% del aporte lo hace el trabajador independiente. Esto es precisamente para gozar del sistema de salud
y tener acceso precisamente a todos los servicios. Luego viene el subsidiado. ¿El subsidiado para quién es? Es para aquel trabajador en Colombia o para aquella persona que no tiene capacidad de pago, que sus ingresos son por debajo del salario mínimo y el financiamiento de estos servicios de salud los hace el Estado directamente. Ahora, ¿qué pasa antes de 1993? Ya estaban establecidos unos regímenes que a partir del 93 se llamó especial, que son específicamente, cubre cuatro entes que son el magisterio, las fuerzas militares y la policía. Estamos hablando de Ecopetrol y estamos hablando de las universidades públicas y los estudiantes. Entonces, este régimen especial continúa, o sea, digamos que no se adhiere ni al contributivo ni al subsidiado, sino que sigue independiente y precisamente por eso se llama régimen especial y la financiación de este régimen lo hacen los afiliados o lo hace el Estado o la combinación de los dos. En este caso del régimen especial, por ejemplo, para el tema de universidades, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con pensionados, con trabajadores y estudiantes. Para las fuerzas militares, pues para todos los miembros de las fuerzas militares y de la policía, obviamente también de sus familiares, igual para los empleados de Ecopetrol y también para todos los involucrados en el magisterio, en el sistema de educación de Colombia. Hay otro punto muy importante a tener en cuenta aquí y es una confusión o mal uso de un concepto que hemos hecho durante mucho tiempo y es con el tema de los copagos y las cuotas moderadoras, porque prácticamente a todo lo que paga el paciente le copago o le llamamos cuota moderadora y realmente no es así. Entonces, hay que tener en cuenta de que las cuotas moderadoras y los copagos solamente aplican al sistema general de seguridad social en salud, o sea, solamente al sistema de salud del gobierno, mientras que en planes voluntarios de salud, estamos hablando, ya les voy a explicar que son las prepagadas, los planes voluntarios, estamos hablando de las aseguradoras y otros, no es el concepto, no es copago ni cuota moderadora, sino pagos compartidos. Entonces, ¿en qué casos o qué significa, cierto, cuota moderadora y copago? ¿Cuál es la diferencia? Las cuotas moderadoras fueron diseñadas para moderar, como su nombre lo indica, el buen uso del servicio de salud. Eso es para que las personas no comiencen a pedir citas o a solicitar exámenes porque sí. Entonces, como para frenar precisamente eso, se crearon las cuotas moderadoras, que es un pequeño pago que hace el paciente cuando requiere el servicio. Ahora, ¿quiénes están obligados dentro del Sistema General de Seguridad Social a pagar cuota moderadora? Están obligados tanto los cotizantes del régimen contributivo como los beneficiarios también del régimen contributivo. Esos son los únicos que van a pagar cuota moderadora. ¿En qué caso se paga cuota moderadora? Se paga en casos de consulta externa y se paga en temas de cuando mandan exámenes de laboratorio que son de baja complejidad. Generalmente son exámenes de laboratorio básicos, nivel 1, nosotros hacemos un pago. Cuando nos mandan por la EPS, hacemos y vamos a consulta, pagamos un copago cuando es el médico, ¿cierto? Y si nos manda exámenes, el laboratorio, perdón, una cuota moderadora, disculpa, una cuota moderadora. Pagamos una cuota moderadora. Si se ven, es impresionante. Estamos programados con el tema de copago por el mal uso, precisamente. Entonces, cuando vamos al médico por la EPS, pagamos una cuota moderadora. Si el médico nos manda exámenes de nivel 1, que son exámenes de sangre normalmente, algún examen de orina, exámenes de nivel 1, nosotros también hacemos una cuota moderadora, un pago por cuota moderadora en el laboratorio. Entonces, esa es la cuota moderadora. Ahora, ¿qué es un copago? El copago también se diseñó para que el beneficiario, en este caso el beneficiario del régimen contributivo, y tanto el beneficiario y el titular del régimen subsidiado aporten al Sistema General de Seguridad Social. Entonces, aplica para hospitalizaciones, para exámenes de mayor complejidad. Por eso es que si tú eres el titular en la EPS y quedas hospitalizado, no vas a pagar un solo peso, no te cobran nada, ni siquiera una cuota moderadora. Pero si es tu familiar, un beneficiario, y queda hospitalizado, en ese caso sí debes cancelar un copago. Entonces, no sé si queda claro la diferencia entre cuota moderadora y copago. Cuota moderadora es para consultas de EPS y laboratorios básicos. Copago es para
hospitalizaciones, procedimientos de alto nivel de complejidad, y los copagos aplican exclusivamente para los beneficiarios del plan contributivo y para todos los que están adscritos al plan subsidiado. ¿Alguna pregunta? Nada más, en este caso, el último régimen del que nos hablabas, que es el especial, no entra en ninguno de estos dos tipos. Correcto. No entran ni en copago ni en cuota moderadora. Ellos, dependiendo del convenio que tengan, ellos hacen un pago o no hacen pago, ¿de acuerdo? Pero se puede considerar como un pago compartido, no como una cuota moderadora ni como un copago. Sí, y espérame tantito, Oscar, ¿sabes por qué? Porque no hay chat, no lo tenía habilitado, entonces nada más que alguien me confirme, please, lo acabo de habilitar, que alguien me confirme, por ahí también me interesa saber si tienen dudas. Ya, listo, ya confirmaron que ya está habilitado el chat. Y dicen que clarísimo y que sí, todo está bien. Ok, perfecto. Entonces, muchas veces, o en la mayoría de las veces, nosotros cuando somos usuarios de un plan complementario, un plan voluntario, medicina prepagada o una aseguradora, generalmente hacemos referencia a copago. Realmente no son copagos como lo dice bien la norma y está bien descrito en la resolución 2805 en los campos adicionales sector salud y también en la 2275, que es la que está vigente, ¿cierto? Ahí explica cada una de los diferentes pagos que hace el usuario de salud en el momento de recibir el servicio. Para planes voluntarios se llama valor compartido o pagos compartidos. Entonces, estamos hablando de la primera parte, que es la salud, de la cual nos cobija el Sistema General de Seguridad Social en salud, y estamos hablando de la salud privada. La salud privada, pues obviamente es voluntaria. ¿Quiénes están involucrados acá? Están involucrados los planes complementarios, por ejemplo, en el tema de Sanitas, creo que se llama Premium, también está SOS con planes complementarios. Hay en muchas instituciones, o sea, en este caso son EAPB, que es un término que de pronto no hemos visto por ahí en las resoluciones, pero que está vigente, y ya les explico qué es. Eh, entonces, esas hacen parte de los planes voluntarios, pero también están las medicinas prepagadas que ustedes muy bien conocen como Comeva, Colsanitas, eh, Colmédica, y están también las aseguradoras. En este caso, pues la más conocida es Suramericana. Ellas a su vez contratan, ¿cierto? Con IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios, esas instituciones que ofrecen toda la atención integral del servicio de salud, y también estamos hablando de los prestadores de servicios de salud. Como se pueden dar cuenta, ¿quiénes aplica aquí? O sea, ¿qué valores se pagan acá? Valor compartido o pago compartido. ¿Quién lo paga? Todo el mundo, ya sea el titular o el beneficiario del plan, debe pagar el valor compartido. Muy bien. Ahora, vamos a ver otro punto también que tiene que ver con las ERPs, porque eso es una pregunta. La pregunta, bueno, ¿qué es una ERP? Una ERP es una entidad responsable de pago. Nosotros pensaríamos, con base en todo lo que hemos leído últimamente en las resoluciones y en el tema de factura electrónica sector salud, que si les pregunto, si un prestador le emite una factura a Colsanitas, por ejemplo, o a Comeva, ¿cierto? O a Colmédica, ¿esas entidades son ERP? La respuesta es no. Las ERPs solamente son entidades responsables de pago que aplican para el sistema de seguridad social, ¿ok? En el sector privado no se llaman ERP, se llaman, bueno, la resolución lo dice bien claro, cuando hace siempre énfasis a ERPs o entidades responsables de pago, y dice y demás pagadores. Observe, y demás pagadores están incluidos la salud privada, ¿ok? Entonces, esos son los demás pagadores. ERP aplica única y exclusivamente para entidades que están cobijadas por el sistema de seguridad social. Hay un punto, ¿cómo se llama eso? Hay un concepto, un nombre que no aparece en la resolución, pero que existe, que es EAPB, entidades administradoras de planes de beneficios. Entonces, ¿qué es una EPAB? Porque resulta de que ahorita que vamos a hablar el tema de los RIPs, hay que tener en cuenta de que el flujo de los RIPs se compone del RIPs que emite el prestador del servicio a la ERP o a la EAPB, ¿cierto? A la administradora de planes de salud. Y el segundo proceso es lo que ellos hacen, resumiendo todo el RIPs de sus prestadores y enviarlos al Ministerio de Salud.
Entonces, las entidades administradoras de planes de salud o planes de beneficios de salud son aquellas que están diseñadas para precisamente organizar los planes de salud, entre ellas las EPS para el sector del Sistema General de Seguridad Social y estamos hablando de las prepagadas y las aseguradoras para el tema del privado. Ambas son entidades administradoras de planes de salud. Con la resolución vigente, que es la 3374, hay que tener en cuenta que los RIPS que están vigentes no son nuevos, eso viene desde el año 2000. La resolución se emitió en el año 2000, hace 24 años, y entró en vigencia el 1 de abril del 2001, ¿correcto? Y en ese momento se establecieron las EAPB como captadoras de los RIPS que a su vez iban a suministrar la información al Ministerio de Salud. Un punto importante que, que también hace parte del cuestionario, ¿qué son los RIPS? ¿Cierto? Le voy a hacer una pequeña introducción. Resulta de que antes de los RIPS, por allá en el año 1998, salió una resolución que establecía los RIA, Registro Individual de Atención. Son los mismos RIPS con otro nombre y con una estructura un poquito diferente, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo de los RIPS o el objetivo del RIA cuando nacieron en 1998? El objetivo era que el Ministerio de Salud pudiera tener información, ¿cierto?, del estado de salud de la población colombiana en las diferentes regiones. Entonces, a través de los RIPS, o anteriormente RIA, el ministerio podía saber la morbilidad y mortalidad de los colombianos en los diferentes sectores. ¿Eso qué le permite al ministerio? Pues simplemente tomar decisiones para sus programas de salud. Inicialmente nació ahí el tema del RIA. Con el tema del RIA, ¿quiénes estaban obligados a generar los registros? Todos los prestadores de salud. En ese momento, los prestadores de servicios de salud estaban obligados a presentar los RIA a las seccionales locales, en este caso a las secretarías de salud municipal, departamental o distrital, ¿cierto? Pero llevándolo a la práctica, ¿quiénes llevaban esa información o quiénes suministraban esa información a la Secretaría de Salud? ¿Qué creen ustedes? Pues casi nadie. Entonces, ¿qué pasa? A alguien se le ocurre por allá en el año 2000 o antecito, dice, bueno, ¿qué mecanismo nos inventamos para asegurarnos de que efectivamente nosotros podamos recibir la información? Fue en ese entonces cuando nace el RIPS, en el año 2000, donde le dan la potestad a las entidades responsables de pago o a los otros pagadores para que no reciban una factura electrónica si no viene acompañada con los registros RIPS, ¿ok? Ahora, ¿qué contienen los RIPS? Como le decía anteriormente, los RIPS contienen información demográfica de la población y del estado de salud. Dentro de los RIPS, en el estado de salud, pues estamos hablando de los diagnósticos, de qué se están enfermando las personas, de qué están falleciendo las personas, qué procedimientos son los que más se realizan en determinadas, digamos que regiones del país. Y también, cuando estamos hablando de demográficos, estamos hablando de datos del paciente, quiénes se enferman más, si son hombres o mujeres, de qué edades. Entonces, toda esa información, como les decía anteriormente, le iba a permitir o le permite al Ministerio de Salud, pues, conocer el estado de la población y con base en eso, pues, tomar decisiones administrativas, ¿ok? Entonces, a partir del 2001 nacen los RIPS, pues, la resolución es del 2000, pero entra en vigencia en el 2001, el 1 de abril, y como les decía, le da potestad a las, no se llamaban en ese entonces entidades responsables de pago, las llamamos, era EAPB, entidades administradoras de planes de salud, porque incluía tanto las ERPs como los otros pagadores, ¿ok? Esos son los famosos RIPS. Ahora, los RIPS son vigentes, esa resolución, la 3374, va a estar vigente hasta el 31 de marzo de este año, o sea que prácticamente estuvo vigente 23 años. Ya con la resolución 2806, perdón, de 29 de diciembre del 2022, cambia la estructura de los RIPS, ya van a pedir otros datos, cambia el mecanismo de validación de los RIPS y también cambia el formato. Antes los presentábamos, eran varios archivos, mínimo eran 5, que los presentamos en formato TXT, un archivo totalmente plano, formato TXT, y cada uno de los archivos estaba seccionado dependiendo del tipo de información que manejaba. Entonces, nosotros durante 23 años hemos generado el AF, que corresponde a la información de la factura,
al US que corresponde a la información demográfica del paciente, al AC de los datos de la consulta, al AP de los datos de los procedimientos, al AT de los otros servicios y en fin, hay otros archivos que tienen que ver con el tema de hospitalizaciones, recién nacidos y medicamentos, ¿correcto? A partir del 1 de abril del 2024, en 2 meses, entra en vigencia la resolución 2275, que es la actual, la que está vigente, y que reemplaza la 2806 de diciembre del 2022. Esa resolución nos va a permitir que ya no se van a generar mínimo cinco archivos o más, sino que se va a generar un solo archivo con formato JSON. JSON es un archivo generado por un lenguaje que es JavaScript de programación web, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta también algo muy importante y es que con los RIPs actuales, los que están vigentes hasta el 31 de marzo, pues teniendo en cuenta que son archivos netamente planos, es un archivo que se puede abrir en cualquier editor de texto, incluso una hoja electrónica, y el usuario, como ya conoce la estructura, puede identificar un error y lo puede corregir. Ya con el JSON ya es muy difícil identificar primero dónde está el error y corregirlo. ¿Por qué? Porque la estructura del mismo archivo ahorita se maneja en forma de cadenas que no va a ser tan fácil. Abrir un archivo JSON es como cuando ustedes abren un XML de la factura electrónica. ¿Qué ven ahí? Letras y números, caracteres. Tiene que ser un programador en XML que conozca el lenguaje XML para entender qué información aparece ahí, ¿correcto? Más o menos va a ser lo mismo con JSON. Muy bien, quiero saber si tienen alguna pregunta al respecto, si vamos bien, si está claro. Hasta aquí todo va muy, muy claro, Oscar. No, no han hecho preguntas. Más Y es que la preguntas. verdad estás explicando muy bien. Entonces no, no hay dudas. No hay dudas. Ok, permítame, yo reviso por acá las preguntas que tú me enviaste, Jan, cómo se conforman. Ya expliqué qué son las EPS, las ERPs, las aseguradoras. ¿Quiénes son los prestadores de servicios de salud? Ok, aquí hay un punto interesante. ¿Quiénes son los prestadores de servicios de salud? Los prestadores de servicios de salud se dividen en dos grupos grandes. Primero están las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Dónde nacen las IPS? Nacen precisamente con la Ley 100 de 1993 y son las instituciones destinadas, ¿cierto?, para prestar en acción la parte de servicio de salud de manera integral. Esas son las IPS. Lo que nosotros llamamos la clínica o el hospital o la estructura, mejor dicho, la estructura física. Pero también, según el artículo 2.5.1.1.3 del decreto 780 del 2016 y la resolución 3010 del 2019, que también hace referencia a sector salud, se consideran como prestadores de servicios de salud las IPS, los profesionales independientes de salud, los servicios de transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferentes que estén inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, las REPS. Hay que tener en cuenta que los prestadores de servicios de salud se deben registrar en el REPS, aquí, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, y es allí donde el Ministerio de Salud, donde la Secretaría de Salud, a través del Ministerio de Salud de esta entidad, es donde se les asigna el código de prestación o el código de prestador a los prestadores de servicios de salud. Para nosotros es claro que ante la DIAN, digamos que el número que nos identifica como contribuyentes es el RUT, el NIT, ¿cierto? El NIT, pero para los prestadores de salud, cuando estamos hablando del Ministerio de Salud como tal, el número que lo identifica es el código del prestador. Es por ello que dentro de los campos adicionales, el primer campo adicional en la factura electrónica sector salud y también en los RIPs es el código del prestador. ¿Ok? Vamos a revisar aquí algunas otras preguntas. ¿Qué tipo de pacientes existen? Ya les expliqué los diferentes regímenes. ¿Qué son los RIPs? Ya también les conté una pequeña historia de lo que es los RIPs. Ok, la pregunta es cuándo se envían. Ya les voy a explicar porque aquí esto cambia totalmente a partir del 1 de abril con el nuevo mecanismo de validación de la factura electrónica y del RIPs. Ya les voy a mostrar un ejemplo claro, un diagrama del flujo, del proceso que hay que hacer paso por paso. Esto es como para que lo tengan claro. Yo sé que la mayoría de ustedes pues posiblemente no trabajen en el sector salud, pero la idea es entenderlo muy bien
para que así mismo podamos responderle preguntas a los clientes, ¿ok? Sí, Entonces, Oscar, te interrumpo tantito, perdón. Nos acaban de hacer una pregunta del tema que estabas hablando hace unos momentos y nos dicen, ¿los médicos independientes también deben de inscribirse para tener el código de prestador de servicios? sí, claro, porque es que, a ver, le cuento, el código de prestador de servicios hace parte de la habilitación del consultorio. Entonces, las habilitaciones o el proceso de la habilitación la hacen las seccionales locales, en este caso, la Secretaría de Salud Municipal o la Secretaría Distrital de Salud, en el caso de Bogotá, ¿correcto? Ellos hacen un proceso, es como la misma habilitación que hacen los contribuyentes en la DIAN como facturador electrónico. Todos los profesionales también deben hacer un proceso de habilitación, ¿ya? Donde se les asigna ese código de prestador. Esa habilitación, a diferencia de la habilitación como facturador electrónico, que es ilimitada, con el tema de salud tienen que renovarla cada 2 años. O sea que cada 2 años van a recibir la visita de un funcionario de la DIAN donde deben cumplir con unos lineamientos para que la Secretaría de Salud los habilite o los rehabilite y ellos puedan seguir ejerciendo en el consultorio, ¿ok? Hay que tener en cuenta algo muy importante y gracias por la pregunta porque se atravesó aquí, o sea, se cruzó un punto que les iba a comentar más adelante. Una pregunta, de hecho anoche mismo me la hizo una doctora, me dice, Oscar, pero es que yo no le facturo a entidades, todos mis pacientes son particulares, eso no me cobija y eso no es cierto. Sí la cobija, ¿por qué la cobija? Porque es que resulta de que en el caso de la factura electrónica sector salud hay que tener en cuenta de que aplica única y exclusivamente cuando le vas a emitir una factura a una ERP o a otros pagadores que están establecidos por la resolución. ¿Quiénes son los otros pagadores? Ya les voy a explicar acá, creo que por aquí los tengo. Aquí están. ¿Quiénes son los otros pagadores? Compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas de SOAT, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y las entidades que ofrecen planes voluntarios de salud. En este caso, estamos hablando de planes complementarios, estamos hablando de medicinas prepagadas, estamos hablando de aseguradoras, ¿ok? Y también está el ADRES, que es la administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social. Esto en el caso de aquellos prestadores de servicios de salud que le emiten factura al ADRES. Y hay que tener en cuenta algo también muy importante porque con el ADRES hay una doble, digamos, hay un doble reporte. ¿Por qué? Porque el prestador debe reportar el RIPS con base, como todos los otros, pero adicional deben también reportar el full RIPS, que es otro tema que no voy a ahondar acá, que aplica única y exclusivamente para aquellos prestadores que emiten factura electrónica al ADRES, ¿ok? El full RIPS tiene que ver con ciertos seguros, ciertas catástrofes donde ellos atienden a los pacientes. Muy bien, entonces lo que les estaba diciendo es que no, permítame que yo por aquí tengo, voy a compartir aquí, lo tengo acá. En el tema de, porque aquí está todo lo que tiene que ver con factura electrónica, vea, yo les recomiendo que descarguen los lineamientos generales de validación de, de, de la factura electrónica sector salud. Aquí está resumido las diferentes resoluciones, o sea, aquí está el resumen de todo, está súper, súper detallado y súper concreto. En el caso de las personas que atienden solamente consulta particular, ¿cierto? Deben de todas maneras, no están obligados a emitir factura electrónica sector salud, pero sí están obligados a emitir factura electrónica comercial, la normal, donde el tipo de operación es estándar, ¿correcto? Recordemos que el tipo de operación salud es única y exclusivamente cuando le facturamos a las ERPs y demás pagadores o cuando le facturamos a los pacientes por conceptos de copago, cuota moderadora o valor compartido. Cuando le facturamos a un paciente de manera particular, el tipo de operación es estándar. Sin embargo, desde el mismo 2001, los médicos que atienden pacientes particulares están obligados a reportar el RIF a la Secretaría de Salud Municipal o Distrital en el caso que aplique. Lo que pasa es que en la práctica, ¿quién lo hace? Pues yo no conozco. De mis clientes, de mi software médico, conozco solamente dos. Una clínica de cirugía plástica que me consta que ellos lo presentan cada mes y un cirujano plástico. De resto, nadie lo presenta, ¿ok? Pero, ¿a qué viene el punto con la pregunta que hicieron? Si los médicos que no atienden por entidades también están obligados a registrarse, sí. Y es que a partir de este año, con el proceso de la validación del consultorio, ¿cierto?
se va a utilizar como mecanismo de control precisamente esa misma habilitación para que los médicos presenten, los que atienden pacientes particulares, presenten los RIPS a la Secretaría de Salud local. ¿Ok? No sé si quedó claro ahí. En este momento, o sea, desde el 2001, los médicos que atienden pacientes particulares están en la obligación de emitir RIPS. Lo que pasa es que a título personal, de los que yo conozco, casi nadie lo hace. ¿Ok? Nadie los presenta. ¿Qué mecanismo se inventó el Ministerio de Salud para asegurarse de que ellos lo presenten? A partir de este año, en las visitas de habilitación de los consultorios, se les va a exigir el reporte de los RIPS que han presentado al ente local. Muy bien. Listo. Pregunta. Sí, sí fue clara la respuesta, Oscar, y por acá tenemos cuatro preguntitas más. Una de ellas es de Héctor Guarín y nos dice, lo que entiendo frente al manejo de los RIPS es que sería un archivo que el médico adjuntará a la factura. Ok, ya entremos entonces en materia con el tema de los RIPS. Voy a entrar aquí. El mecanismo de validación, según lo explica desde la resolución que salió en septiembre del año pasado, ¿cierto? La 1157, creo, donde explica el mecanismo de validación, el Ministerio de Salud ha dispuesto precisamente una plataforma con dos opciones para hacer el proceso de validación. Entonces, se lo voy a explicar primero aquí con el gráfico. Dígame si están viendo la pantalla, permítame, yo quito aquí para poder hacer un zoom. ¿Dónde están las notas? Ocultar notas. Se ve claro, ¿eh? La pantalla sí, sí es clara, Oscar. Ok, si se ve bien, Sí, permítame. Te súper voy a bien. explicar cuál es el proceso. Entonces, ¿el proceso cuál es? Lo que tienen que hacer todos los prestadores. Y ahorita entro en detalle de cada uno de estos pasos. Primero, está el prestador aquí en la parte izquierda, ¿cierto? Ahí está el estetoscopio y hay unos medicamentos donde se supone que debe registrar la historia clínica electrónica. En Colombia, la resolución con la que nace la historia clínica digital o la historia clínica en Colombia es la resolución 1995 de 1999. ¿Qué quiere decir? Que se supone que desde 1999 los prestadores de servicios de salud deben registrar sus datos clínicos de manera electrónica. Ok, entonces está el médico que tiene su sistema, ¿cierto? El médico debe generar con base en la atención de sus pacientes, ya sabemos qué son los RICs, con base en la atención de sus pacientes, ¿cierto? Unos archivos, o realmente es un solo archivo, porque es un JSON, es un archivo RIPS con la información demográfica de morbilidad y mortalidad de los pacientes que está atendiendo, ¿correcto? Y adicional a eso, debe emitir una factura electrónica a la entidad. Hay que tener algo muy claro, y es que si yo como médico le emito una factura a Colsanitas o a Comeva, ¿cierto? Y la firmo, la envío, ¿cierto? A la DIAN hace el proceso de validación previa y me aparece el mensaje que aparece en la plataforma nuestra, ok, o sea que la factura ha sido firmada. Eso no significa de que la entidad receptora, en este caso Comeva, vaya a comenzar a hacer el proceso se comienza a hacer el proceso de erradicación de la factura. No. ¿Por qué? Porque eso se interfiere. ¿Quién lo interfiere? El mecanismo de validación del Ministerio de Salud. Entonces, lo que hay que hacer es emitir la factura con validación previa, o sea, no tiene ningún error de anexo técnico de la DIAN, posiblemente tengan errores de valores o de conceptos, pero de anexo técnico no tiene ningún error, llega y ese XML de la factura electrónica junto con el archivo JSON, tenemos que pasarlo por el mecanismo de validación tanto de la factura electrónica como del RIPS. Y hay dos opciones para hacer esto. Este mecanismo de validación, hay dos opciones que se los voy a explicar ya. La primera opción es cliente-servidor. ¿Qué es la opción cliente-servidor o para quiénes aplica? Esta opción aplica para aquellos médicos que no tienen un sistema, ojo, que no tienen un sistema integrado que les emita RIPS y les emita factura electrónica simultáneamente, ¿de acuerdo? O sea, dentro del mismo sistema, sino que tienen un programa que hace el RIPS o posiblemente tengan un software de historia clínica que les haga el RIPS, pero ese software no tiene ninguna interoperabilidad con ningún proveedor tecnológico, ¿ya? Y por ende, tienen que hacer la factura con otro software, en este caso con la plataforma de un proveedor tecnológico. Tanto el software del RIPS o de historia clínica genera obviamente el archivo JSON y el proveedor tecnológico genera el XML, ¿ya?
de manera manual hay que conectarse o descargar de la plataforma del Ministerio de Salud, ahorita les muestro la página, el mecanismo de validación. Hay que instalar ese software en su computador. Previamente hay que registrarse en el CISPRO, en lo que vimos anteriormente, para que junto con las credenciales, usuario y contraseña, configurar este mecanismo para que manualmente el usuario pueda cargar tanto el RIPS como el XML de la factura electrónica, ¿ok? Se carga manualmente a ese software que se ha instalado en su computador, se hace el proceso de la validación. Si la validación es satisfactoria, entonces el mecanismo de validación genera, ya les voy a explicar acá, genera un archivo que es el CVE. Ese archivo CVE es un archivo de 64 caracteres, es un código de 64 caracteres, es como el CUFE de la factura electrónica o el CUDE o el CURE, ¿de acuerdo? Es un código alfanumérico de 64 caracteres que está amarrado tanto a la factura electrónica como a los RIPs que se validan, ¿ok? Entonces, ese mecanismo va a generar eso cuando el proceso es satisfactorio, cuando los datos están correctos. Hay tres tipos de validación que hace el mecanismo de validación, que ya se los voy a explicar, pero cuando uno de los tres validaciones que hace el mecanismo de validación no cumple, pues simplemente rechaza y le genera un informe para que el usuario corrija, ya sea o la factura o ya sea los archivos RIPS, ¿ok? Ahora, de una vez aprovecho para explicarles, cuando el mecanismo rechaza los archivos y hay que modificar la factura, obviamente se deben hacer las respectivas notas de contabilidad, notas débito, notas crédito, ¿correcto? La otra opción puede ser porque el RIPS no corresponde, o sea, el error está en el RIPS. En ese caso, se deben hacer notas de ajuste, así como hacemos las notas de ajuste en el documento soporte o en la nómina, hacemos una nota de ajuste para el RIPS, siempre y cuando esa nota de ajuste o la corrección que hayas que hacer no altere el valor de la factura, ¿ok? Simplemente es por contenido del RIPS, pero no altere el valor de la factura. Entonces, si la factura está mala, pues se hacen las notas de contabilidad, débito o crédito. Si el RIPS es el que está malo, se debe corregir con una nota de ajuste. ¿Listo? Después de que se corrige, pues simplemente vuelve al mecanismo de validación. Ok. Luego viene otro punto, la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? A través de un API. ¿Qué es un API? Es cuando el usuario tiene un software, ¿cierto? Es un software médico que le genera el archivo RIPS y que también, digamos que tiene interoperabilidad a través de web service con un proveedor tecnológico como ya lo tenemos en FacturaText. Tenga en cuenta que nosotros ya tenemos un software clínico que tiene web service con FacturaText. Entonces, desde el mismo software se emite el RIPS, se emite la factura electrónica a través de web service con nosotros y ellos se conectan directamente con el mecanismo de validación a través de una API que ha sido desarrollada. En este orden de ideas, pues el usuario no tiene que hacer, digamos, tanto esfuerzo en el sentido de que aquí el sistema lo hace prácticamente todo, porque es simplemente registrar la información, mientras que en el modelo cliente-servidor, el usuario tiene que registrar la información en dos sistemas diferentes. Adicional a eso, pues la información tiene que coincidir para luego cargarla al mecanismo de validación. Obviamente es mucho más eficiente la segunda opción y como les digo, pues afortunadamente nosotros ya tenemos interoperabilidad de un software clínico con FacturaText. De hecho, yo creo que ya superé los 100 clientes médicos que están facturando con FacturaText a través del web service con el software clínico. Y en este momento, a título personal como desarrollador, también estamos terminando la solución, yo creo que en 2 semanas, de maquillarla, el tema del RIPS, para los que no tienen un software clínico, están facturando con FacturaText o necesitan facturar con FacturaText y también necesitan la solución de RIPS. Eso también lo podemos suministrar. Estamos realmente maquillando en 2 semanas. Disculpen ahí la cuña. Ok. Entonces, así es como funciona. Volvamos aquí al mecanismo. Entonces, el mecanismo recibe los archivos, ya saben las dos opciones, él valida y resulta de que la información la envía a interoperabilidad con participantes. ¿Quiénes son estos participantes? Estos participantes son otras, ¿cómo les digo? Oficinas, por decirlo así, otras secciones del Ministerio de Salud que requieren ese tipo de información.
como por ejemplo riesgos, pensiones. Entonces, ellos requieren esa información, el ministerio se la suministra. Y a su vez, genera, como les decía, el CV, que es el Código Único de Validación. En este momento, cuando el prestador de servicios ya tiene el CV con los RIPs que presentó y el XML, en ese caso ya puede enviarlo a radicación o ya puede enviárselo a la entidad responsable de pago y demás pagadores, ¿ok? Hasta aquí. Aquí termina el proceso de entrega de la factura. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene el prestador de servicios de salud, o sea, el médico o la clínica, desde que emite la factura electrónica hasta que hace el proceso de la radicación? 22 días hábiles, ¿de acuerdo? O sea que tiene 22 días para cuadrar el RIPS que coincida con la factura, hacer el proceso de la validación, que el ministerio le genere el CV y poder radicarla. ¿Qué pasa si se pasa de 22 días? En ese caso, la resolución es bien clara. El prestador debe anular la factura, ¿cierto? La factura electrónica y volverla a generar. A partir de ahí, corren otra vez 22 días para comenzar el proceso de radicación. En el proceso de radicación, pues también está el proceso de auditoría y de glosas. Si la entidad llega a glosar la factura, ya sea generalmente pues es parcial, en ese caso la información se le remite al prestador de servicios de salud, quien gestionará los respectivos ajustes. Estamos hablando de las notas de contabilidad, notas débito, notas crédito, o si son ajustes a los RIPS, las notas de ajuste del RIPS. Yo quiero saber si está claro este gráfico, este diagrama. Sí, sí, es correcto el diagrama, Oscar. Nada más tenemos otras preguntitas y por ahí nos están diciendo que si les puedes compartir la presentación. Entonces, no sé si quieras que nos demos aquí como 10 minutitos para contestar preguntas y saber si les vas a compartir tu presentación. Le voy a hacer mejor. Sí, claro, mejor ¿Sí? que la presentación. Sí, le regalo el documento donde está el resumen, que También. realmente es el resumen. Eh, con eso no necesitan leer cada una de las resoluciones. Ahí está plasmado, es como si hubieran sacado de las resoluciones lo relevante a la factura electrónica sector salud y al mecanismo de validación y lo hubieran empaquetado en un solo archivo. Ah, listo, perfecto. Entonces, para los que quieran la presentación o el documento que nos va a enviar Oscar, sí me escriben por privado porque no se les va a compartir a todos los distribuidores. De hecho, esta sesión tampoco se va a enviar de manera grabada. Sí es muy importante que ustedes como distribuidores se responsabilicen un poquito más y comiencen a entrar a todas las charlas. Entonces, me mandan un puntito por privado, please, para que se les pueda compartir la presentación. Y otro tema, si llegan a utilizar la presentación de Oscar, por favor hay que darle los créditos a Oscar, porque Oscar es quien realizó esta presentación. Un tema por el cual dejé de compartirles las presentaciones era porque a veces las utilizaban y las daban como ustedes. Entonces sí es muy importante siempre respetar el crédito de la persona que se tome el tiempo para llevar a cabo estas presentaciones, ¿vale? Entonces vamos a comenzar a contratar, a decirle Contestar. las preguntas a Oscar, ¿vale? Por aquí, Oscar, otra de las preguntas que teníamos pendientes es, la factura de un médico a un cliente institucional que no especifica pacientes, solo valor global, ya no se va a poder realizar. Ok, eso es una buena pregunta y bueno, ahí estamos tapando algo que estaba olvidando y es el tema de aquellos médicos que le facturan no a EDPs, sino a, tomemos como médico prestador de servicio de salud, ¿de acuerdo? O prestador de servicio de salud, que incluye las EPS, perdón, las IPS y también incluye los médicos independientes. Entonces, cuando un PSS, un prestador de servicio de salud, le emite una factura o presta un servicio, en este caso, a otro prestador de servicios de salud, ¿se debe emitir la factura? Por supuesto que se debe emitir la factura. Esa es la respuesta a la pregunta. Pero en este caso no es una factura electrónica sector salud, es una factura electrónica comercial. En el tipo de operación no se va a especificar los SS, sino que se va a especificar ese estándar. ¿De acuerdo? Hay médicos, por ejemplo, que le generan facturas a IPS. La IPS es un PSS, un prestador de servicio de salud. El médico es un PSS. Cuando se emite de PSS a PSS, no es una factura sector salud, es una factura comercial. ¿Quién es el que emite la factura sector salud?
esa segunda PSS o segundo prestador que sí se la va a emitir a la entidad. Me explico. Hay una clínica XYZ. Esa clínica recibe pacientes por diferentes ERPs y demás pagadores. Estamos hablando de entidades EPS o entidades medicina prepagada o aseguradoras, ¿correcto? Ellos son PSS, pero ellos a su vez subcontratan el servicio. ¿Con quién? Con otro prestador, con un médico. Entonces, este médico al cual subcontrataron el servicio va a emitir la factura a la IPS, pero esa factura no es una factura sector salud, es una factura comercial, tipo operación estándar. En el momento de que esa IPS le vaya a facturar a la entidad, en ese caso sí es una factura sector salud, ¿ok? Deben aplicar los tipos de operación sector salud, que no lo hemos explicado y ahorita se los aclaro. Listo, perfecto. Mil gracias, Oscar. Deshabilité el chat por un minuto porque todos empezaron a poner el puntito. El puntito, porfis, mándenmelo por WhatsApp, no en este chat. Mándenmelo por WhatsApp para que ahorita que Oscar nos comparte la información yo se las pueda nada más reenviar, ¿vale? Entonces, porfa. Oscar, están diciendo que excelente presentación, excelente explicación. Aquí distintos distribuidores. Listo, voy a continuar con la siguiente pregunta que nos decía, esa ya fue la de Beatriz. Harvey nos dice, médicos independientes que prestan el servicio a las prepagadas, ellos emiten una factura mensual a la institución prepagada. Eso depende del acuerdo que hayan hecho con la entidad, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta un punto muy importante y es que, digamos que la frecuencia con que se manda la factura o con que se emite la factura a la entidad depende del acuerdo mutuo que hayan hecho los dos. En algunas entidades, por ejemplo, reciben facturas los primeros 5 días de cada mes, otras los primeros días de cada mes, otras reciben solamente del 15 al 20. Entonces, como le digo, eso depende del acuerdo mutuo que hayan hecho tanto el prestador como la entidad, llamémoslo entidad, ¿ok? Para no discriminar aquí y ponernos a especificar qué es ERP o qué son otros pagados con la entidad. Entonces, eso depende de ese acuerdo. Listo, perfecto. Nos dice N. Ramírez, tengo un médico independiente que le debe hacer una factura a la caja de compensación. ¿Cómo se haría la factura tipo salud? Ok, perfecto. Eso es una excelente pregunta, porque las cajas de compensación, volvamos aquí en los otros pagadores. Las cajas de compensación son parte de entidades adaptadas. Son responsables de pago, ¿sí? Las entidades responsables de pago son las EPS, las entidades adaptadas. ¿Quiénes son las entidades adaptadas? Son aquellas entidades que existían desde antes de la Ley 100, ¿cierto? De 1993, que prestaban servicios de salud y que con la aparición de la Ley 100 siguieron ofreciendo el servicio sin que haya modificaciones. En ese caso, a ellas se les llamó entidades adaptadas. Las entidades adaptadas hacen parte de las ERPs. ¿Cuál es el tipo de factura? Es exactamente igual como si la hicieras a una EPS o a una ERP o a otros pagadores. Es factura sector salud. Listo, perfecto. Pau Sánchez nos dice, si el profesional factura a una ERP y a paciente como independiente, ¿se deben registrar también en los RIPS? Sí, pero hay que tener en cuenta algo muy importante y es que son dos RIPs que va a emitir. Uno, como soporte de la factura electrónica que le va a emitir a la entidad, a la ERP, y dos, el RIPS que va a emitir, que va a pasar también por el mecanismo de validación con la opción, hay una opción que se llama, permítanme, yo los muestro acá, porque aquí les muestro, aquí está, generación de RIP sin facturas. El mecanismo de validación le va a permitir usted cargar solamente el RIP sin que cargue una factura electrónica, ¿ok? Entonces, en ese caso, para el paciente que es de atención particular, el médico está en la obligación de emitir el RIPS, ¿correcto? De validarlo a través del mecanismo de validación con la opción sin facturas, ¿ok? Pero eso no quiere decir de que al paciente no se le haya hecho factura. Estamos hablando de sin factura sector salud. Por aquí dice, por aquí lo dice claro. Eh, Aquí está. Una cosa es factura sector salud y la otra es factura comercial. Cuando estamos hablando en el mecanismo de validación, generación de RIP sin facturas,
se refiere a factura electrónica sector salud. El médico, de todas maneras, debe emitirle la factura comercial al paciente. Cuando estamos hablando de la factura comercial es tipo operación estándar. Ahora, ¿qué pasa con ese RIPS que debió validar en el mecanismo de validación? Posteriormente, debe enviarlo a la seccional local, en este caso a la Secretaría de Salud Municipal o a la distrital, si aplica para Bogotá. Listo. Mil gracias, Oscar. Por aquí nos dicen que cuál es el nombre del software clínico. Eh, ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Bueno, yo soy representante de Sunube. Sunube es un software médico, es una plataforma online que ya cuenta con interoperabilidad con FacturaText. Entonces, eh, los usuarios que son médicos tienen la ventaja que del mismo software se emite los RIPS y también a través de la interoperabilidad o el web service que nosotros conocemos, con FacturaText puede emitir la factura electrónica con nosotros. Listo. Mil gracias, Oscar. Por acá, Lila, ya, es la misma pregunta. John Jairo nos dice, ¿con la opción API también se debe descargar el software del ministerio? No, porque la opción API es únicamente para el mecanismo de validación cliente-servidor. Es precisamente para los médicos que no tienen un software integrado, ¿cierto? Que relacione RIPS y factura electrónica a la vez y que se pueda conectar con el Ministerio de Salud para hacer el proceso de la validación. Listo, perfecto. Vamos a dejar hasta aquí las preguntas, Oscar, para que puedas continuar. Y una pregunta que me estaban haciendo a mí unos clientes, esa fue consulta directa, era que sí, y que me imagino que ahorita vamos a pasar al tema de la facturación. Cuando se hace esta factura, doctor o médico, paciente, y después el médico le tiene que facturar nuevamente a la ERP o a la EPS, me preguntaba si no quedaba doble valor registrado en la DIAN. Ok, eso es un esa su pregunta me la hacen todas las semanas ya, definitivamente. El tema es... ¿Por qué yo debo facturar al paciente si ya está relacionado en la factura electrónica? ¿Cierto? Si yo le facturo al paciente, va a quedar doblemente contabilizado el ingreso. Esa es la inquietud. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo soy desarrollador de software, ustedes me contratan para que les haga un desarrollo, un sistema. Yo les digo, listo, el programa vale 1.000.000 de pesos, pero necesito un anticipo de 400.000 pesos. Ustedes me dan el anticipo, yo no les genero factura electrónica, ¿correcto? Cuando termino el trabajo, se los entrego a satisfacción y ustedes me entregan el saldo. ¿Cuánto es? 600.000. Entonces usted me dice, necesito una factura electrónica. Claro que sí, yo le voy a emitir una factura electrónica por concepto de desarrollo de tal programa. Valor 1.000.000 de pesos, menos anticipo 400.000, neto 600.000. Pregunta, ¿ustedes me recibirían esa factura? Déjales habilito el chat porque se los había deshabilitado. Ya, ahora sí. Miguel por acá nos está comentando que sí. Sí, todo sí. Griselio Marín dice que no. Paola sí, Sandra no. La mayoría sí. Pau dice que tendrías que haber facturado el anticipo. Gustavo Exacto, Contreras dice no porque no facturaste los 400. exacto. Es exacto. Entonces, sacando el anexo técnico 1.8 que entró en vigencia en agosto del 2021, donde los anticipos en la factura comercial van solamente a nivel de información, sacando eso, asumiendo de que sí restan del valor bruto, pues no me recibes una factura. ¿Por qué? Porque tu gasto para la contabilidad van a ser solamente 600, no el millón que me pagaste, ¿correcto? Es exactamente igual con salud. Con salud, el médico hace un contrato con una entidad para prestar consulta médica por 100.000 pesos. El paciente paga 30.000. En los 70.000 restantes se los paga la entidad. eh, Deben facturar el copago y en ningún momento va a haber doble facturación. Es que el caso es claro, ¿de acuerdo? Yo le facturo a la entidad, al paciente 30.000, le facturo a la entidad y le digo, vea, lo que yo contraté con usted fueron 100.000 pesos de la consulta, menos 30.000 pesos de anticipo que ya me los pagó el paciente y que ya se los facturé. Usted lo que tiene que pagarme ahorita son 70.000 y esos 70.000 es lo que usted contabiliza en su contabilidad como un gasto.
¿correcto? O sea que sí, en ningún caso se va a ver, va a ver el inconveniente de que se vaya a facturar doblemente el tema del copago, ¿correcto? El servicio, de hecho, el servicio se debe facturar 100%. El otro punto, porque también es reiterativa la consulta. ¿Dónde dice, en qué resolución dice que debo facturar los copagos o las cuotas moderadoras? Pues resulta de que no existe una resolución que específicamente diga que debes facturar los copagos, cuotas moderadoras o valores compartidos en este caso, porque la resolución que cobija todo este tema es la 420042, donde se establece el calendario de implementación de factura electrónica y ahí en esa resolución cobija todas las actividades comerciales en Colombia, incluyendo sector salud. Y en el artículo quinto de esa resolución es claro, dice todos los bienes y servicios se deben facturar electrónicamente. Dice todos. Ahí no dice excepto copagos y cuotas moderadoras en el sector salud. Es como si ustedes son contadores, ¿correcto? Obligados a facturar electrónicamente y dijeran, bueno, ¿dónde dice en la resolución que yo estoy obligado o obligada a facturar una declaración de renta que yo haga? Pues no existe, porque la resolución es bien clara, dice todos los bienes y servicios. Ahí no, no está la palabra excepto en ese artículo, el artículo quinto de la resolución 0042. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Dice entonces, considerando el anexo técnico en la factura sector salud, el copago, cuota moderadora o anticipo, sí restaría la factura inicial realizada al paciente. Eso es una excelente pregunta. Ok, ¿desde dónde viene eso? Eso viene del anexo técnico 1.8. Recordemos que en el anexo técnico 1.8, la DIAN dice, los anticipos en la factura electrónica comercial van a ser solamente a título de información. Si yo le voy a facturar a un cliente 1.000.000 pesos menos 200.000, el neto de la factura, ¿cuánto debe ser? 1.000.000 pesos. ¿Por qué? Porque esos 200 están solamente a modo de información. En el sector salud cambia. ¿Por qué? Porque en el sector salud los anticipos sí restan del valor bruto de la factura y me genera un nuevo neto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hace la DIAN para saber que esa factura es sector salud y que ese anticipo sí debe restar del valor bruto? Sencillo, con los tipos de operación. Cuando, de hecho, en la resolución, permítame la abro acá, porque hay un concepto, hay un término que se utiliza precisamente que es cálculo de la operación. No sé si lo han visto en algún momento que dice que afecta el cálculo de la El operación. cálculo contable, ¿no? El cálculo contable de la operación. De la operación. Entonces, los tipos de operación SS modifican el cálculo contable de la operación. ¿Qué quiere decir? De que cuando una factura electrónica emitida tenga el tipo de operación SS, para la DIAN le está mandando una señal, para el sistema de la DIAN, le está mandando una señal, es una bandera que dice, vea, esta factura es sector salud, en este caso, el anticipo, por favor, réstelo del valor bruto de la factura. Cuando es una factura comercial, o sea, diferente a SS, ¿ya? El anticipo no resta. No sé si queda clara la respuesta. Sí, sí, sí queda clara. Por acá otra pregunta que nos hace Beatriz es, para los contadores el pago se parte en dos. Una parte se le factura al paciente y la otra parte se le factura a la entidad. Se le llama anticipo por los desarrolladores de software, pero realmente no es un anticipo porque en ese momento se te están prestando, porque en ese momento te están prestando el servicio, solo que el pago es entre dos. Sí, tiene razón, pero ya es ya es un tema de manejo de términos. De hecho con la última resolución, la 2275, que modifica incluso la estructura de los campos, la estructura no, los campos adicionales sector salud, no sé si lo sabe, pero los campos adicionales cambiaron a partir de Sí. diciembre, del 29 de diciembre, cambió los campos adicionales en la factura electrónica. Realmente quitaron el de que se llamaba cuota de recuperación y colocaron aquí un campo que se llama Anticipo. anticipos. ¿Sí? Lo reemplazaron. Hay que tener en cuenta que los campos adicionales, dos puntos importantes aquí con respecto a los campos adicionales de la factura electrónica. El primero, son 11 campos, pero realmente se registran 7, 8. 8. Solamente se registran 8. ¿De acuerdo? Los otros 3 no se registran. ¿Cuáles se registran?
El código del prestador, sí, es el código del prestador, porque esa también es una pregunta recurrente. ¿Y cuál es el código del prestador? ¿Es la cédula? No. El código del prestador es el código de habilitación que le asignó el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Salud en el proceso de habilitación. ¿Ok? Comienza con los dos primeros caracteres, es el código del departamento, para el caso del Valle 76001 son las capitales y los el 001 son las capitales y los 5 dígitos siguientes es el consecutivo, ¿ok? Es un código de 10 caracteres, es de carácter obligatorio. Las modalidades de pago, ojo con esto, porque también lo dice aquí el documento, en alguna parte, aquí ya se lo voy a mostrar, lo que tiene que ver con modalidades de pago, cobertura, número de póliza, número de contrato, esos datos no tiene por qué saberlos soporte técnico de Facturatex, ni tiene por qué saberlos el distribuidor. De hecho, el documento que les voy a compartir es bien claro. Esos datos están en el contrato que firmó el prestador con el cliente, en este caso la entidad, ¿ya? Y también es claro el documento, la resolución dice que si no hay un acuerdo, digamos que no hay en el contrato, no relaciona esos datos, la entidad está en la obligación de suministrarle al prestador esos datos para gestionar la factura electrónica. Ya les voy a mostrar justo dónde dice eso en la norma. ¿Ok? Entonces, porque es que a mí me preguntan muchísimo, Oscar, ¿y qué coloco acá? No tengo idea. ¿Qué coloco acá? Debes revisar el contrato porque no sé qué contrato firmó su jefe, porque siempre me llaman son las secretarias, no sé qué contrato firmó el doctor o la doctora con la prepagada o con la aseguradora o con la EPS. En ese caso, deben remitirse ahí. Y es exactamente la respuesta porque he probado, créanme que he probado con soporte técnico y es la misma respuesta. Debe revisar el contrato o comunicarse con el prestador a quien le va a emitir la factura electrónica. Es que nosotros no podemos saber eso. ¿Listo? Entonces, resumiendo acá, código del prestador es el asignado por el Ministerio de Salud a través de las secretarías en el proceso de la habilitación. Modalidades de pago está en el contrato. Cobertura de plan de beneficios está en el contrato. Número de contrato o póliza o es uno o es el otro. En este caso, ya estamos reduciendo un campo. Ya en este caso son solamente 10 que hay que registrar. Copago, cuota moderadora o pagos compartidos en planes voluntarios de salud es un solo dato. O es lo uno, pero no son dos, o sea, es opción única. Aquí ya estamos resumiendo dos campos más. En total, ya resumimos tres campos o reducimos tres campos de los 11. Anticipos es un campo nuevo en esta resolución porque antes aparecía, como les dije anteriormente, pagos compartidos. La fecha de inicio y la fecha final de la factura debe coincidir con la fecha inicial y la fecha final de la emisión de los RIPs. ¿Ok? Muy bien. En la resolución, pues aquí está explicando precisamente qué es cada uno de los campos, cuál es el código del prestador, la modalidad de pago. Aquí están las diferentes opciones. Obviamente, como les he venido diciendo, hay que consultar el contrato firmado entre el prestador y la entidad. Está la cobertura del plan de beneficios y también el tema de el contrato, la póliza y los pagos que hace el paciente en el momento de recibir la atención, ya sea cuota moderadora, copago y valores compartidos para el caso de planes particulares, planes voluntarios particulares. Muy bien, vamos Ok, a ver si... Anlila, pero aquí nos dice, ese número de contrato no es el del paciente. Ejemplo, cuando tienen prepagada hay un número de contrato que aparecen en todas las consultas. Dalila, no te puedo decir si sí o si no. Generalmente no me gusta dar como respuestas así como por salir del paso. Yo sí le recomiendo que le consulte con la entidad si ese contrato es el que aplica para la factura electrónica o si es el contrato, el número, no, aquí lo dice claro, es el contrato firmado entre el prestador y la ERP o el otro pagador. Es el contrato firmado entre el prestador y el pagador. Listo. Yo aquí nada más me gustaría aclarar un puntito, Oscar, y si estoy mal que tú me corrijas, y es que en el tema de la póliza o de contrato, la póliza solamente aplica para las atenciones de SOAT o SOAT o para planes voluntarios de salud. ¿Eso es así? ¿Es correcto? Sí, 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 ok, sí. listo.
Estoy buscando aquí los tipos de operación en la última resolución para explicarles cuál es la diferencia, porque eso es otra pregunta también muy recurrente. Bueno, ¿qué selecciono? SS CUFE, SS sin aporte, SS NUM, SS reporte, ¿correcto? Entonces, aquí está. Vamos a mirar los tipos de operación en el sistema de seguridad de salud. Entonces, resumamos. Cuando un prestador le va a emitir una factura electrónica a otro prestador, no es una factura sector salud, es una factura comercial donde el tipo de operación es estándar, ¿correcto? Cuando la factura electrónica se va a emitir a una ARP y otros pagadores definidos por el ministerio, o cuando se va a emitir una factura a un paciente por la cuota moderadora, el copago o el valor compartido, el tipo de operación es SS. Entonces, ¿cuándo aplica cada uno de ellos? El SS-CUFE es la famosa factura electrónica que le emitimos a una ARP y demás pagadores cuando la factura relaciona anticipos, ya sea por copagos, cuotas moderadoras o valores compartidos. ¿Ok? Ya ustedes entendieron claramente la diferencia entre las tres. Entonces, en este caso, por aquí dice, activa, esto es lo que le Activo. estoy diciendo ahorita, activa el cálculo, el método de cálculo del sector salud. Lo que quiere decir esto es que cuando ustedes o cuando el contribuyente en el tipo de operación coloque SSQFE, le está mandando una señal al sistema de la DIAN para decirle, vea, esta factura lleva anticipos, estos anticipos se deben restar. O sea, activa el método de cálculo del sector salud. ¿Listo? Luego viene el SSQD. El SSQD es para factura por contingencia, la factura tipo 3. También cuando involucra copagos, cuotas moderadoras y valores compartidos. También activa el método de cálculo sector salud. ¿Qué quiere decir? Que los anticipos también restan del valor bruto de la factura. Está el SS POS, ahorita que entra en vigencia el SS POS, porque en este momento, los prestadores de servicios de salud sí pueden emitir tiquete POS, ¿de acuerdo? Por los copagos, cuotas moderadoras o los valores compartidos. De hecho, yo le había comentado a Jan la semana pasada, fui a Colsanitas, en el caso de Colsanitas ya les voy a explicar por qué hay casos donde el paciente cuando va a recibir la atención no paga ningún copago, ni cuota moderadora, ni valor compartido, sino que ya lo prepagó antes directamente con la entidad. En el caso específico, Colsanitas. Para que usted lo atiendan en Colsanitas, usted primero tiene que acercarse a cualquier caja de las cajas que están disponibles en los diferentes puntos de Colsanitas, a adquirir un vale, ya sea por EPS, por el plan complementario que es premium, o ya sea por medicina prepagada, paga ese copago o cuota moderadora o valor compartido en el caso que sea medicina prepagada, y con ese vale electrónico es cuando usted se remite al médico o al prestador para que lo atienda. ¿Ok? Ya cuando entre en vigencia la resolución que tiene que ver con el POS electrónico, ¿cierto? Pues aquí dice bien clarito, lo establecido inicialmente en la resolución 165, pues que ya la han venido aplazando y más ahora con el proyecto de resolución que salió ayer. Entonces, cuando ya entre en vigencia, ya las entidades pueden emitir POS electrónico. Yo les voy a compartir aquí, permítame que me acabo de acordar algo muy importante, que yo sé que, ¿dónde están videos de soporte? Permítame, dejo de compartir la pantalla para volverla a compartir con audio, ¿listo? Un segundito, por favor. Ok, ¿la están viendo? Sí, sí se ve clara, Oscar. Ok, perfecto. Entonces, este video, por ejemplo, lo extraje de una conferencia que dio la DIAN a finales del año y se hicieron preguntas respecto a los copagos y cuotas moderadoras en el sector salud. Ahí está hablando, creo que es la segunda al mando, la tercera al mando de la DIAN. Escuchemos. Ok, bueno. Doctora Cecilia, Guillermo Escobar pregunta lo siguiente. Para copagos y cuotas moderadoras del sector salud, ¿cuál es la mejor opción? ¿Expedir factura electrónica o documento equivalente? Ellos ya empezaron dentro del cronograma de factura, fueron en el último grupo y pues
Lo mejor es expedir como factura, no como documento electrónico equivalente. Bien, Paula Beltrán pregunta, ¿Quedó claro? Esta charla la dio la Diana explicando la resolución 165 respecto al documento equivalente electrónico, y la pregunta respecto al sector salud era ¿qué es más conveniente? ¿Si factura electrónica o documento electrónico? eh, POS. Y pues realmente no recuerdo el cargo de la doctora Cecilia. eh, Explicó que pues para no darle tanta vuelta es mejor factura electrónica. ¿Ok? Bueno, familia, estamos hablando de los tipos de operación, luego sigue el SSNU. Este documento incluye referencias de factura de talonario que comprueba el recaudo de cuotas moderadoras o copagos como recursos a favor de terceros, así como la legalización de anticipos, los cuales son acreditados a la presente factura electrónica de venta con destino a la aseguradora que aparece como adquiriente. Voy a ser honesto con ustedes. Ahí, bueno, primero que todo, yo no soy contador ni tampoco soy abogado, entonces hay algunas cosas que se me escapan y que prefiero primero consultar respecto a ese NUM y a ese reporte, ¿ok? Con respecto a ese recaudo es el tipo de operación que se selecciona en el momento de emitir la factura al paciente, ya sea por copago, cuota moderadora o valor compartido. Ese recaudo no activa el método de cálculo del sector salud. ¿Por qué no lo activa? Porque simplemente es una factura directa, no está relacionando ningún tipo de anticipo. Y luego viene el SS sin aporte. El SS sin aporte aplica, por ejemplo, para Colsanitas o digamos, casos similares. Casos similares donde el paciente, cuando va a recibir la atención, no paga copago, ni cuota moderadora, ni valor compartido, porque ya lo prepagó a la entidad y la entidad le emitió, en este caso de Colsanitas, un ticket POS. ¿Ok? Entonces, en ese caso, cuando le vayan a emitir la factura a una entidad donde el paciente no canceló copago, ni cuota moderadora, ni valor compartido, se debe seleccionar SS sin aporte. Obviamente no activa el método de cálculo del sector salud. ¿Por qué no lo activa? Porque no lleva anticipos involucrados. Ahora sí, familia, preguntas. Perdón, estaba tomando aquí unos apuntes. Dice Beatriz Elena, Sanitas vende los bonos de atención, que es justamente lo que nos decías, ¿no? De estas tarjetas con las cuales llegan los pacientes, Oscar. Sí, correcto. O sea, realmente el paciente sí paga el copago, la cuota moderadora del valor de compartido, pero no se lo paga al prestador, sino que se lo paga a la misma entidad. Ya internamente, ellos cuadrarán, ¿sí? Entre el prestador y la entidad. Es correcto. Aquí no hay dudas, Oscar. La verdad es que siento que el tema ha sido muy claro. Nos dejaste todos los ejemplos súper claros. Esta es una pregunta personal, Oscar. ¿Qué pasa con el tema de las glosas dentro de la factura electrónica? Y es una pregunta que me han hecho constantemente los clientes. En este caso, ¿cómo aplicaría? Es igual, ya. De hecho, permítame, yo le muestro aquí en la resolución, porque tengo resaltado el tema de las glosas, pero volviendo al tema, cuando la entidad glosa una factura, permítame, yo les muestro aquí nuevamente. Cuando la entidad glosa una factura o hace objeciones acerca de la factura, esa información se le envía nuevamente al prestador. El prestador debe ajustar o corregir el error, ya sea si el error es de la factura electrónica, emitiendo las notas de contabilidad respectivas, ya sean notas ¿Nota débito o notas crédito, crédito. débito? Y si el error es por el RIPS, entonces debe hacer los respectivos notas de ajuste de RIPS. Ok, perfecto. Listo. Mil gracias. Por acá Griselio nos dice, no me quedó claro ese NUM, ¿activa o no el esquema de la factura sector salud? Rogelio, como le decía anteriormente, con el tema del SS NUN y el SS reporte, le prometo que voy a investigar bien porque no te quiero dar una respuesta así como por salir del paso. Hay
Tengo una pequeña duda al respecto y no les quiero dar una información que tienda a confundirlos, ¿de acuerdo? Lo que es el SS NUM y el SS Report. Ese NUM, Oscar, tengo entendido que es en caso de la factura talonario papel. No sé si se aplique cuando el proveedor tecnológico no pueda, se haga la factura en talonario papel y posteriormente el documento electrónico de transmisión. No estoy muy segura, pero por lo que dice ahí de factura talonario, me imagino que es igual en caso de inconvenientes tecnológicos. Pienso yo que inconvenientes tecnológicos es el SSQD, Jan, que es Sí, la también. factura por contingencia. Ajá, pero ahí sería el tipo 3. Y según yo, esta es cuando es tipo 4. ¿Cuatro? Que, Ok. ajá, que lo que yo decía era, no le veo mucho sentido porque te puedes esperar siempre que hay una contingencia por parte de la DIAN, 10, 15 minutos y transmites tu factura normal, ¿no? Pero no estoy segura, no estoy segura. Por ahí Paula nos dice, el método SS recaudo, ¿por qué no se activa el método de factura sector salud si en ese caso el usuario paga un copago o cuota moderadora? Ok. Hay que tener en cuenta algo, Paula. El método de cálculo del sector salud es simplemente una señal que le manda, que va en la factura electrónica hacia el sistema de factura electrónica de la DIAN, donde le indica, vea, esta factura va relacionando un anticipo y ese anticipo debe restarse del valor bruto de la factura. En el caso de la factura de SS recaudo, que es la factura que se le emite al paciente, esa factura no lleva anticipos, es un cargo directo que se le hace al paciente. Exacto. Yo aquí podría decir que todos activan la factura sector salud, todos estos tipos. Lo único que cambia es cuando se contabiliza, como nos dice Oscar, cuando se manda como esa señal o cuando no se contabiliza. ¿Es correcto, Oscar? Exacto, exacto. Cuando el anticipo resta del valor de la factura, se activa el método de cálculo. ¿Sí? En el caso del SSQF, caso del SSQD, que es la factura por contingencia, si va a anticipos, activa el cálculo de operación. El SSNUM, que es la factura por talonario, también lo activa porque la factura por talonario también puede relacionar anticipos, pero, por ejemplo, no lo activa facturas que se emiten a ARPs cuando no van relacionados a anticipos, en el caso del SS sin aporte. Específicamente, un caso concreto o un ejemplo, Colsanitas. Cuando el prestador le emite la factura a Colsanitas, no, el tipo de operación es sin aporte. Ya internamente ellos manejarán el tema de los copagos o las cuotas moderadas, porque a la larga al prestador lo que le interesa es que le paguen el 100% del servicio prestado, independientemente que una parte sea por el paciente y la otra parte sea por la entidad. Listo, perfecto. Por aquí Antonio Méndez nos dice, la explicación del tema excelente. Hoy podríamos hacer un ejemplo en plataforma. Sí. ¿Sí? Nos regalarías ese ejemplo, Oscar. Muchas gracias, por favor, compartir tus datos. Oscar, igual me piden que si nos puedes compartir en un momentito más tus datos para alguna consulta. Esperanza, se podría hacer un ejemplo. Ya vamos a pasar al ejemplo en plataforma Facturatec. Ahí ya están igual los campos adicionales que se tienen hoy en día con la nueva resolución. Y hay que hacer mención de algo. Recuerden que se sale, que se va un método de pago y se queda el de anticipos. No recuerdo bien cuál es el que se nos va. El pago compartido. Pagos Perdón, compartidos. no, no, el Cuota, de era cuota, ¿no? Si no cuota de me... recuperación, cuota de Cuota recuperación. de recuperación se va exactamente y se queda el concepto de anticipo. Entonces, Correcto. eso nada más falta ahí creo que hacer el cambio, pero ya está todo pues conforme a la resolución y ahorita lo vamos a ver. Ustedes conocen esta ventana, ¿verdad? No, es nueva para todos nosotros. Ok. Listo, entonces vamos a hacer aquí unos ejemplos sencillos. Bueno, no tengo creado sino solamente una entidad que es Comeva, pero les voy a explicar las diferentes opciones de facturación. ¿Listo? Entonces voy a emitir aquí un punto muy importante a tener en cuenta porque en la resolución, digamos que tiende a no interpretarse bien y si me disculpan porque si no se me olvida, les voy a mostrar acá.
En la resolución, el tema de la entrada en vigencia, ustedes saben que hay un calendario, ¿no?, de implementación del mecanismo de validación del Ministerio de Salud. Hasta el 18 de enero tuvieron plazo los prestadores de servicios de salud para registrarse o actualizar los datos en el SISPRO. Precisamente el jueves pasado y el viernes pasado, el Ministerio de Salud envió un comunicado a todos los prestadores de servicios de salud de que si no se habían registrado, que se pusieran las pilas porque se les venció el plazo y tenían que hacerlo de manera inmediata. Igualmente, hay un calendario para solicitar la capacitación del manejo del mecanismo de validación. Pero lo importante aquí, lo que entra, digamos que una duda, es que esta resolución dice que aplica a partir del 1 de abril de 2024 las entidades definidas en el artículo 2, o sea, todas las que están obligadas, los prestadores de servicios de salud y todos los demás, de la presente resolución deben entregar el RIPS correspondiente a los servicios y tecnologías de salud prestados y facturados a partir de esa fecha. Aquí es donde entra la duda. Servicios y tecnologías de salud prestados y facturados a partir de esa fecha, conforme lo previsto en la presente resolución y sus anexos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto querría decir, si llevamos la interpretación literal, como dice ese párrafo, pienso yo que teniendo en cuenta que los médicos facturan siempre post-atención, me explico, los médicos en abril van a facturar lo que atendieron en marzo, ¿ya? Y si se les quedó alguna orden de febrero o enero, también le van a involucrar ahí. En ese orden de ideas, lo que dice este párrafo es que solamente se van a validar los servicios que se presten a partir del 1 de abril y no los servicios que se presten del 31 de marzo hacia atrás, ¿correcto? En ese orden de ideas, querría decir que las primeras validaciones de abril no tendría, digamos que no aplicaría esta resolución. Eso es lo que entiendo con el párrafo. Sin embargo, yo a todos mis usuarios, tanto de mi software médico como de Facturatex, yo les digo, ustedes generalmente facturan mes vencido. Lo de un mes, o sea, la factura de un mes está relacionando los servicios prestados en el mes anterior. Entonces, para evitar situaciones, inconvenientes, traumatismos en el proceso de la validación, comiencen a registrar los RIPS, ¿cierto? A partir del 1 de marzo, para que si van a presentar la factura los primeros 5 días de abril, y van a cargar ese RIPS con la factura al mecanismo de validación del Ministerio de Salud, no vayan a tener inconveniente. Realmente aquí me surge la duda porque el párrafo es bien claro, dice los servicios y tecnologías de salud prestados y facturados a partir del 1 de abril. ¿Y qué pasa con los que se prestaron a partir de, o sea, del 31 de marzo hacia atrás? Entonces, sin embargo, como les digo, yo a mis clientes les recomiendo que comiencen a registrar los RIPS con la nueva estructura y en formato JSON a partir del 1 de marzo para que cuando vayan a presentar la factura en abril no vayan a tener inconvenientes. Bueno, yo creo que les iba a mostrar el caso, el ejemplo. Muy bien, entonces vamos a entrar aquí a emitir una factura sector salud a una entidad. En este caso voy a seleccionar Comeva, aquí está Comeva Medicina Prepagada. El tipo de operación, como esta factura va a relacionar copagos, en este caso no son copagos, valores compartidos, es que estamos reprogramados. Aquí en Colombia estamos reprogramados con el tema de copagos y resulta que hemos utilizado mal el término. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar es factura con aportes SS-CUFE, la fecha de vencimiento, la entidad me paga al mes. No voy a colocar aquí ninguna nota. Y aquí, como yo seleccioné, observen que si yo cambio el tipo de operación, por ejemplo, a SS recaudo, esta sección me va a cambiar, ¿correcto? Me cambia la información de salud, dependiendo del tipo de operación. Entonces, si yo selecciono SS-CUFE, aquí me va a preguntar el código de prestador de servicio. Repito, el código del prestador es el que se le asigna al Ministerio de Salud a través del registro especial del REPS, ¿cierto? Y que se lo suministra la Secretaría de Salud en el momento del proceso de la habilitación. Para Cali, para el Valle 76001 del médico y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Es un consecutivo de 5 dígitos. La modalidad de pago, esto yo no lo sé, hay que preguntar o hay que decirle al médico que revise el contrato o que le pregunte a la entidad qué tipo de modalidad de pago es la que tiene contratada. Repito, dentro de la norma
la entidad, la ERP y demás pagadores están en la obligación de suministrarle estos datos al prestador para que pueda diligenciarlos y emitir la factura electrónica. Ya les muestro ese punto de la resolución. Entonces, digamos que aquí es pago por evento, la cobertura del plan de beneficios, esto es medicina prepagada, el tipo de documento es contrato y aquí voy a colocar un número de contrato, que es el que firmó el prestador con la entidad. Muy bien. Hasta el momento he registrado, recuerde que son 8. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 3. ¿Dónde registro los otros 3? Entonces, estamos hablando de, bueno, medios de pago. El método es a crédito, esto me lo paga con transferencia débito interbancario y generalmente me paga un mes. Digamos que en un mundo ideal, en un modelo ideal. Luego viene aquí la información adicional, donde me permite registrar los campos que me faltan, entre ellos la fecha de inicio. Digamos que yo estoy facturando los servicios prestados desde el 1 de enero hasta el 30 de enero. Luego viene la sección, ¿ya registramos? 7 datos, me falta solamente el anticipo. Luego viene el monto del anticipo. Digamos que este cliente, yo recaudé 2.500.000 en valores compartidos, la fecha de cuando recibí esa plata, tengan en cuenta de que la fecha del anticipo, pues obviamente no puede ser la misma fecha de la factura, porque entonces no sería un anticipo. El número de pago, pues yo siempre coloco aquí el mismo número de la factura, y aquí es donde viene el octavo campo que tenemos que registrar, que es el concepto. Copago, cuota moderadora, cuota de recuperación va a desaparecer, ¿ok? Y vamos a seleccionar aquí pagos compartidos. Hacemos clic aquí en el botón agregar y posteriormente entramos a registrar ya los ítems de la factura. En este caso, honorarios médicos. Aquí están honorarios médicos. Ustedes saben que lo pueden hacer de dos maneras. Cuando especifican la cantidad, por ejemplo, si son consultas, especifican la cantidad de consultas por el valor unitario de la consulta o emiten una factura global. Generalmente yo utilizo global, que es la más utilizada, cantidad 1 y aquí el valor total. El valor total son 9.675.000 pesos. ¿Ok? Luego viene la información adicional por concepto de consulta externa en pediatría. Bueno, ya está el periodo en la parte antes, cuando no existían estos campos de fecha desde hasta, lo que es el periodo de facturación, en el concepto colocábamos de tal fecha a tal fecha. Ya no es necesario porque en la factura sale el periodo, ¿ok? La información adicional por consulta externa en pediatría puede ser sede norte, sede sur, dependiendo, o si es particular, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Aquí hacemos clic en el botón registrar ítem. Ya me quedó registrada la factura con el respectivo copago. Selecciono aquí la plantilla, salud copago y hago clic en el botón guardar comprobante. Ya me quedó guardada la factura. Vamos a revisarla. Ok, aquí está la factura electrónica que le estamos emitiendo a Comeva. Están los datos del prestador, los datos de Comeva, ya saben. Aquí están información sector salud, que son los campos adicionales. Entonces está el código del prestador, la modalidad de pago, el tipo de cobertura, medicina prepagada, el número del contrato y a ver, ¿dónde dice por acá? No veo aquí en el formato la fecha de inicio y la fecha final. Ok, lo más probable es que vaya en el XML. Entonces, si no va en la representación gráfica, sí les recomiendo que aquí lo coloque. Consulta Sí, externa de pediatría de tal fecha a tal en, fecha. en el PDF no se visualiza, pero sí en el XML viene como campo obligatorio. Correcto. Ok, entonces en ese caso sí recomiendo que en la información adicional coloquen de qué fecha, pues para que no vayan a tener inconvenientes con la recepción, con la radicación de la factura, porque a veces, dependiendo también, se pueden complicar, ¿ok? Aquí viene el valor bruto de la factura menos el copago o el valor compartido. Observen que ya aparece valores pagos compartidos
Tengan en cuenta algo muy importante. Hasta antes de la modificación de la plataforma, recuerden que en información adicional del copago nosotros teníamos que registrar la palabra copago y un slash. ¿Recuerdan? O cuota modeladora y un slash. ¿Sí o no? Ya no es necesario. Simplemente con que seleccionemos el tipo de recaudo, en la plantilla de sector salud de una vez aparece. Yo no tuve que registrar pagos compartidos y el slash, como lo hacíamos hasta el 31, hasta antes de la última actualización de la plataforma. Muy bien, aquí está la factura electrónica que se le emite a la entidad. Ahora vamos a hacer la factura electrónica que le vamos a entregar al paciente. ¿Por qué le vamos a entregar factura electrónica al paciente? Por el copago que está haciendo de la consulta. Y voy a aprovechar acá para meter a Pedro Pablo Pérez. Ok, no sé si lo conocen. Es muy conocido aquí en Colombia. Pedro Pablo Pérez, el tipo de operación en este caso va a ser estándar, no va a ser SS Salud. Perdón, disculpen. El tipo de operación, como es un pago por copago, perdón, por valor compartido, en este caso va a ser por recaudo, ¿ya? Si fuera un paciente particular, si era SS, perdón, si era estándar, me estoy enredando ya. Muy bien, tipo de operación, recaudo. Observen que en los datos del paciente, del beneficiario, nosotros tenemos dos tipos de personas como tal. Está el beneficiario, que es quien recibe la atención médica, y está el adquiriente. ¿Por qué esto es indispensable? Y sobre todo, las atenciones de pediatría prácticamente están obligadas a registrarlo. Muy sencillo, porque es diferente la persona que recibe la factura o a quien va emitida la factura y otra quien recibe el servicio, teniendo en cuenta de que quien recibe la factura posiblemente la necesite para su contabilidad o para llevarla a la empresa o para alguna gestión que le hagan algún tipo de evolución. En ese caso, en términos de pediatría, nosotros debemos marcar que el beneficiario es diferente al adquiriente. Ojo con esto. Recuerden que el mecanismo de validación va a validar la consistencia entre los RIPs y la factura electrónica. ¿Qué quiere decir? Que en los RIPs se registran son los datos de los pacientes y en este apartado, en datos del beneficiario, debemos registrar son los datos del paciente que deben coincidir con los datos del RIPs. ¿Ok? En este caso, número de identificación, digamos que es un... ¿dónde está tarjeta de identidad? Tarjeta de identidad. Recordemos que en Colombia, por resolución, los registros civiles son hasta 7 años, de 8 a 17 a 17, incluso parte de 18 también es válido, tarjeta de identidad, y de 18 hacia arriba es cédula de ciudadanía o los otros tipos de documentos en el caso que aplique. En este caso, tarjeta de identidad, el número de identificación del niño, 78, recuerden que debe coincidir con el RIPS, el nombre del beneficiario. El papá se llama Pedro Pablo, entonces este es Pablito Pérez. Ok, Pablito, aquí está el nombre y aquí está el apellido, Pablito Pérez. Nombre de la entidad expedidora del documento, la registraduría. Yo realmente no entiendo por qué el ministerio pide este dato. Registraduría Nacional. La dirección del niño, entonces esto es calle Quinta con carrera octava. El departamento Valle del Cauca. Lo que acabamos de hacer aquí es registrar los datos del beneficiario de la atención, que es diferente a los datos del adquiriente. ¿Listo? Luego registramos el método de pago, es contado, me lo pagó en efectivo. No registramos la fecha de pago, hacemos clic en el botón agregar. Agregar el periodo de facturación, en este caso es la fecha de hoy y termina la misma fecha de hoy. Ok, y ya venimos aquí por búsqueda de ítem. El concepto del recaudo fue por pagos compartidos y en la búsqueda por ítem es consulta externa, creo que la tengo aquí. O pago por consulta externa. Bueno, aquí ya tengo que también modificar el ítem, ya no es copago. Puedo colocar aquí solamente consulta externa por pediatría.
Oscar, yo aquí tengo una pregunta. En el periodo de facturación pusiste el mismo día. Cuando se ¿Sí? trate de este tipo de operación, ¿sí debe ser así? ¿No Sí, es el mes porque completo? no, no, ya en el mes completo es cuando la factura es multiusuario. Cuando la factura es Ok. multiusuario, que resume muchas atenciones, o sea, de diferentes pacientes, sí tenemos que especificar desde qué fecha hasta qué fecha estamos enviando. ¿De acuerdo? Ok, y tengo entendido igual que en este tipo de facturas multiusuario, Oscar, deben de pertenecer al mismo plan de cobertura. Es decir, yo no puedo ir mezclando a alguien que a lo mejor sea una cobertura por ARL y otro que tenga una cobertura SOAT o SOAT. Es que me confundo si es SOAT o SOAT. Entonces, Vale. ahí estoy correcta con ese dato. Sí, sí, Ok, pero generalmente eso lo filtra la entidad. Porque si yo le voy a facturar a Colsanitas, yo sé que todo es medicina prepagada y todos hacen parte del mismo plan, ¿de acuerdo? O si le voy a facturar a Comeva, ¿ya? ok, listo. En este caso, no, bueno, lo que pasa es que uno es el tema del tipo de servicio de salud contratado, si es privado o si es del Sistema General de Seguridad Social, estamos hablando de las EPS, pero en el caso de privado, a la entidad, si yo estoy enviando a Comeva, yo puedo relacionar en la misma factura pacientes del plan, porque ellos tienen planes, a su vez se subdividen en planes dependiendo de la cobertura y el alcance que tenga el plan con, digamos, oro, plata o bronce, lo puedo relacionar. Lo que yo no puedo relacionar, por ejemplo, en el caso de Sanitas, es en la misma factura, ellos tienen, digamos, dividido los planes en, ¿cómo le digo yo? Dependiendo de la contratación que hayan hecho. Por ejemplo, con Colsanitas tienen Colsanitas, el normal, el plan integral, pero está Colsanitas Bavaria, está Colsanitas Municipio, está Colsanitas. En ese caso, yo no puedo mezclar pacientes del plan integral y meterlos en una factura del plan Bavaria, ¿correcto? ¿Por qué? Ok, Porque eso depende también de la contratación que ellos hayan hecho. listo. Mil gracias, Oscar. Bueno, entonces, perdónenme aquí donde dice búsqueda por ítem, dice copago por consulta, ¿ok? Perdónenme aquí como, o hagámoslo completo. Permítame, yo creo aquí un ítem que no se llame copago. Esto se va a llamar, yo puedo colocar aquí valor compartido o simplemente consulta externa. Aquí estaba, consulta externa por pediatría, ¿ok? Ya en la parte antes había especificado que es un pago compartido y aquí voy a especificar el valor que me está pagando el paciente precisamente por ese valor compartido, digamos que son 45.000 pesos. No sé realmente cuánto es, especifiquemos que son 45, hago clic en el botón registrar y le emito la factura a ese cliente. Entonces, permítame, vamos a visualizar aquí la factura emitida al paciente. Dice falta información tributaria, aduanera y cambiaria. Bueno, lo que pasa es que este usuario hace mucho rato, permítame un segundito, clientes, hace mucho rato no lo utilizo, Pedro Pérez. De pronto aquí, El R99 fue el que tuvo un cambio, Oscar. Entonces, igual y más abajito, ahí, abajito, de acá. el siguiente punto, ajá, ahí es R99, no aplica a otros, es el que tuvo cambio. Ok, vamos a ver si me deja emitir la factura. Listo, gracias, Jan. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Sí, súper bien, no hay dudas, no hay dudas. Widi, ¿qué debo hacer para que envíen la grabación? Ay, es que de verdad que yo prefiero siempre que entren a las sesiones, o sea, no es que sea grosera, pero yo sí prefiero que entren a la capacitación, porque el especialista lo dice de una manera tan clara y después uno lo interpreta de otra forma y es cuando vamos a hacer como este teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, sí se los voy a enviar.
pero sí les voy a pedir también, porfa, no la compartan, porque sí es responsabilidad de todos nosotros estarnos actualizando con estos temas. Entonces, porfis, sí se las voy a enviar, solamente no la compartan. Y lo que les dije, mándenme un puntito a mi WhatsApp. Ahorita ya tengo por ahí 41 de los más de 90 que éramos hace ratito. Entonces, solamente mándenme un puntito por WhatsApp. Ya les dejé mi WhatsApp y les mando la grabación con toda la información que nos va a dar Oscar. Listo, Oscar. Disculpa, mil gracias. No, tranquila. Hay un punto importante aquí, pues hay que probar, ¿cierto? En este caso yo emití la factura al paciente por el valor compartido, pero no le coloqué en información adicional ningún concepto. Solamente me aparece aquí en servicio pagos compartidos, ¿de acuerdo? Entonces, si necesitan más detalle, ya es cuestión de editar la factura. Permítame, lo hacemos y precisamente aquí revisamos aquí la representación gráfica, a ver cómo nos queda. Observen que aquí está el valor compartido por 45.000. Voy a colocar aquí información adicional. eh, por consulta externa de pediatría. Actualizar. Vamos a decirle aquí guardar comprobante y vamos a generar nuevamente la previsualización. A ver cómo nos queda. Ok. Ya quedó mejor. Entonces aquí está en la descripción del servicio pagos compartidos por consulta externa de pediatría. ¿Listo? Los 45.000 que se le emiten al papá de Pablito, que es Pedro Pablo Pérez, y el beneficiario es Pérez Pablito. Muy bien. Esa es la segunda factura. Ahora vamos a hacer la factura. Realmente es muy similar. Es la factura tipo Colsanitas, donde no vamos a relacionar copagos ni cuotas moderadoras. Entonces, asuman que aquí dice cualquier entidad, tipo operación, SS SS sin sin aporte sería este. aporte. Ok. Sí, correcto, SS sin aporte. La fecha de vencimiento, digamos que en el mundo ideal me pagan a 30 días. ¿Ok? El, información salud. Lo mismo, el código del prestador, en el caso del Valle y Cali es 76001. La modalidad de pago, digamos que es por evento, es medicina prepagada, el tipo es número del contrato y el número, ya saben que póliza, lo que dijo Jan hace un rato, aplica para las aseguradoras y el SOAT. Muy bien. Número, este es el número del contrato. Método de pago, entonces comenzamos con crédito, esto es, me pagan con transferencia débito interbancario y en un mundo ideal me pagan dentro de 30 días. Hago agregar. Es exactamente igual a la... Mire, es que es tan sencillo como esto. Observen algo. Cuando seleccioné, ¿qué pasó acá con el ratón? Cuando yo seleccioné tipo operación sin aportes, se activa automáticamente la casilla agregar periodo de facturación, pero no aparece marcada la casilla agregar anticipos. ¿Lo ven? De igual manera, si yo marco aquí factura electrónica CUFE, SS CUFE, se van a dar cuenta que sí va a aparecer marcado aquí anticipos, o sea, me está invitando a llenar la información completa. En este caso, voy a volver a seleccionar aquí factura sin aportes. Muy bien. Entonces, especifico la fecha, en este caso desde el 1 de enero hasta el 30 de enero. Búsqueda por ítem, honorarios médicos. ¿Ok? Por valor de 9.675.000 pesos. Y aquí está, por concepto de consulta externa en pediatría. Bajo, hago clic en el botón registrar ítem. No tiene copagos. Guardo el comprobante. Vamos a ver la previsualización. Y aquí está la previsualización del comprobante, de la factura electrónica.
¿ok? Esto es cuando a una entidad que no relaciona anticipos, como se pueden dar cuenta en la plantilla, en la representación gráfica, no aparece el cajoncito o el espacio para copago, cuota moderadora ni pago compartido. Vamos a hacer la factura para un cliente particular, para un paciente particular. ¿Cómo es en ese caso? Nuevo comprobante, nuevo documento. Yo creo que tenía aquí otro paciente, no recuerdo. A ver, para no crearlos más. Okay. Tenía por aquí a María Marta. Entonces, comprobantes. Ella es una paciente particular. En este caso, en tipo de operación, como no es una factura sector salud, voy a seleccionar estándar. Observen que en estándar no me pide absolutamente nada. Es una factura comercial. Método de pago es de contado y ella me pagó con tarjeta de crédito. Agregar. El ítem es consulta externa por pediatría. El valor es 180.000 pesos. Registrar ítem. Guardar comprobante y listo. Así se le emite una factura electrónica al paciente particular. Hay que tener en cuenta de que así sea paciente particular, el profesional de la salud está en la obligación de emitir el RIPS, pasarlo por el mecanismo de validación y presentarlo a la entidad local. ¿Ok? Ahí está la factura por consulta particular, 180.000, que es la que se le entrega al paciente particular. Listo, perfecto, Oscar. Por aquí nos estaba diciendo, esta pregunta está aquí, Harvey nos dice, esto quiere decir que los médicos que actualmente facturan a entidad prepagadas a partir del 1 de abril deben hacerlo como el primer ejemplo. Realmente, en la resolución 2260, la actual, está especificando de que lo que entra en vigencia el 1 de abril, y están haciendo énfasis, es al mecanismo de validación de el RIPS con la factura electrónica. Afortunadamente, nosotros dentro de la plataforma, pues ya contamos con las actualizaciones, solamente falta esa pequeña modificación de los anticipos y de la cuota de recuperación, eliminarla, y eso nos permite de que el usuario pues se vaya familiarizando para que cuando entre en vigencia ya sí o sí la obligatoriedad del 1 de abril no vaya a tener traumatismos. Esto le permite que en este lapso pues el tema de la curva de aprendizaje, y no solamente eso, sino también la recolección de la información, porque tiene que conocer qué contratos, las modalidades de lo que vimos aquí en los datos adicionales sector salud, ¿cierto? Digamos que es un espacio propicio para que ellos comiencen a recolectar esa información y no estén corriendo los primeros días de abril emitiendo esa factura, teniendo en cuenta que hay entidades que reciben hasta el 5 de cada mes, hay otras que reciben hasta el 10. Entonces, la respuesta es sí. Listo, perfecto, Oscar. Pues, Oscar, no hay dudas, al contrario, todo el mundo nos dice, o más bien todos los distribuidores me están colocando que el tema estuvo súper bien explicado, que la charla fue muy, muy buena. Lo que sí, no, sí, a ver, ya me pusieron acá. Ya se pusieron los ejemplos, se pusieron todos los ejemplos, señores. Sí les voy a compartir la sesión grabada para que puedan ver, porque justamente nos estaba colocando hace un momento Pau nos decía, ¿en qué momento hago una factura estándar, ¿no? La comercial normal, y justo empezó a hablar de ese tema. Entonces, se tocaron todos los puntos de tipos de factura que se pueden hacer, ¿no? Por acá, Franci López nos dice, Oscar, mil gracias, te traslado una consulta de un cliente. En Cali, mi IPS presta los servicios de angiografía de Occidente, quien administra los pacientes de Nueva EPS. El servicio Déjame hacer comas. El servicio lo prestamos en nuestra sede, pero nosotros cobramos los copagos al paciente y facturamos a angiografía la diferencia, es decir, facturamos a angiografía tantas consultas menos copagos, valor tanto. Franci, justo ese caso apareció ayer porque yo tengo uno de mis clientes del software médico que atienden pacientes de angiografía. Y angiografía está exigiendo que los anticipos
que están relacionados en la factura por los copagos que cobró el prestador resten del valor bruto de la factura. Pues yo pienso que ahí hay que, no sé realmente cómo sea el manejo porque realmente no es una factura sector salud. Hay que tener en cuenta de que la factura sector salud, según la norma, es para ERPs y demás Pagador. pagadores, ¿ok? Y ellos especifican cuáles son los demás pagadores. Solo en ese caso se debe marcar SS, que es cuando se activa el mecanismo del cálculo de operación sector salud. Esa pregunta justo me la hicieron ayer y pues quedé de consultar porque ahí hay que hablar es con angiografía, teniendo en cuenta de que, primero, no se puede marcar factura electrónica. Para salir del paso, el prestador sí puede marcar factura sector salud, ¿correcto? Pero realmente no sé qué implicaciones posteriores pueda tener ese punto, ¿ya? Porque como le digo, el cliente en este caso no es una ERP ni demás pagadores, es una IPS. Y cuando un prestador, como les decía anteriormente, le emite una factura a otro prestador, el tipo de operación debe ser estándar. Es una muy buena pregunta, Franci, como le digo, ayer surgió precisamente el caso porque ayer rechazaron algunas facturas, Angiografía rechazó algunas facturas precisamente por eso, pero yo pienso que es un caso especial, perdón, y ahí hay que hablarlo o explicarle a la entidad. La solución para que el cliente pueda facturar y salir del paso es que facture como SSQFE, pero no debería, porque como le digo, la norma es bien clara. Las SS son solamente para ERPs y demás pagadores y ellos especifican cuáles son los demás pagadores. En ningún caso la IPS. Dice que te agradece muchísimo la respuesta. Dice, Con ¿cuándo mucho tienes gusto. lista? Por acá César Borrero nos dice, ¿cuándo tienes lista la app para los médicos que no manejan software médico? Yo creo que ya la terminamos prácticamente. Estamos es haciendo la pequeña modificación que salió con la última resolución y estamos terminando es el tema del maquillaje. El tema del maquillaje es hacer muy amigable el sistema, muy intuitivo. Yo creo que en 2, 3 semanas ya está listo. Lo que ya Listo. está listo es el software ya que está en la nube, su nube que tiene interoperabilidad con Facturatex y si necesitan asesoría al respecto también les puedo ayudar. Ustedes van a seguir siendo los distribuidores en facturación electrónica, de facturación electrónica con sus clientes sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que actúa como persa, no sé si entienden, es la misma figura. Ustedes pueden atender a sus clientes en temas de facturación electrónica con los diferentes paquetes, habilitaciones y persa, digamos que es un software externo que se conecta y ustedes también pueden, digamos, recomendarlo a sus respectivos clientes. Listo, perfecto. Oscar, sí nos están pidiendo tus datos, porfa, para en caso de que tengan alguna duda. Y también nos están diciendo que si les puedes dejar tus redes sociales. ¿Cuentas con redes sociales Y activas? le digo la verdad, cuento con redes sociales, pero casi nada de salud y de facturación. Son otros temas que manejo. Eh, pero sí, está Factura Eco. Factura Eco ahí está en Instagram y está en Facebook, Factura Eco. Ya lo busco. A ver, para ver si se los puedo compartir de una y que lo sigan. Y Y tus datos, Oscar, si tienes, si les quieres, obviamente compartir algún número y demás. este es mi número telefónico, 318-623-0037. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve, Oscar. Es Factura Eco, factura electrónica, producto servicio, distribuidor Facturatec, profesionales en facturación electrónica trabajando para usted. ¿Es esa? Esa misma. Perfecto. Entonces se las voy a compartir ya aquí por el chat para que ustedes puedan seguir a Oscar. Y pues bueno, ya Dice vieron que Factura Eco, explica. ¿verdad? ¿Ya? Sí, Factura Eco y el logotipo Sí. es una F y la E. O sea, Correcto, sí, fe. Ah, es esa. ese soy yo. Listo. Entonces ya si tienen dudas.
La verdad es que a mí me gusta mucho cómo explica Oscar, porque Oscar, de hecho, ya el año pasado había estado con nosotros y esta vez traje a Wilmer porque Wilmer había participado pues en el desarrollo de esta resolución. Sin embargo, nos habló de temas muy técnicos, ¿no? Lo abordó desde un XML, cómo se hace la conformación del JSON y demás, bueno, o del formato JSON, pero sí nos enredó un poquito para los que no somos programadores, ¿no? Pero en este caso Oscar ya lo plantea más al plano como terrenal, ¿sale? Oscar, pues no hay preguntas, sin embargo, todos de verdad te están agradeciendo por excelente charla. No sé ¿no? si tú quieras agregar algo más, Oscar. No, de pronto se me escapa por ahí algo. Le voy a compartir el documento que les había prometido, donde prácticamente está el resumen, Sí, no es por la favor. resolución, es el extracto de las diferentes resoluciones y está empaquetado por el Ministerio de Salud, todo lo relativo a factura electrónica, sector salud y a los RIPS. Con esto, y está súper claro. ¿Ok? El Sí, ese sí te lo voy a documento, agradecer, Oscar. ya mismo se lo comparto a Jan para que tú lo compartas con el equipo. Mil gracias, Oscar. Con mucho Y gusto. listo, no hay dudas, Oscar, todos siguen agradeciendo, todo muy claro y detallado, entonces sería todo. Y sí, Oscar nos va a volver a acompañar, va a estar con nosotros el próximo jueves, no es cierto, el próximo 6 de febrero, en el espacio de mi guía tributaria a las 3 de la tarde. Esa invitación ya se las comparto a partir de mañana para que dentro de 8 días, creo, si no me equivoco, el miércoles 6, no recuerdo qué día es 6, nos estemos viendo ya con martes 6 de febrero, nos estemos viendo nuevamente con Oscar a las 3 de la tarde, pero esa charla sí es abierta al público en general, ¿vale? Para que porfis inviten a todos sus clientes. Entonces, Oscar, agradezco de verdad muchísimo el tiempo que te tomas para darnos todas estas explicaciones, todas estas enseñanzas y si no los permites, pues nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Claro que sí. Una recomendación para los ¿Sí? distribuidores es que si aparece alguna duda, alguna inquietud, pregunta, pues canalizarlas a través de Jan. Y si eres tan amable, Jan, me las suministras antes de la presentación del perdón, del 6 de febrero, pues también como para ir investigando por si de pronto se me escapa algo de información y estar preparado para la presentación. Sí, claro. De hecho, si se dieron cuenta, a todos ustedes les mandé el formulario la semana pasada, justamente porque nosotros nos retroalimentamos de todo lo que ustedes nos dicen. Entonces, eso es súper importante. Sin embargo, de ese link que les generé, solamente 15 personas me mandaron preguntas. Entonces, también ahí se ve la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Ahorita sí comiencen a hacer como un estudio de campo, chéquense qué clientes tienen que pertenecen a este sector que muy probablemente les va a interesar y si no, por ahí les comparto, no todos los proveedores tecnológicos van a salir con factura sector salud. Somos muy pocos los que estamos saliendo. Entonces, tienen un muy buen mercado ahorita para que ustedes empiecen por ahí a abordar a todos los doctores, a todos los profesionales independientes y los puedan jalar a Factura Tech para hacer la emisión de la factura sector salud, ¿vale? Les acabo de compartir el número, ya también las redes de Oscar. Oscar, agradezco de verdad infinitamente la explicación, fue todo súper claro y de gran alimentación para todos nosotros. Mil gracias, Oscar. Con mucho gusto. Feliz día para todos. Igual, gracias, Oscar. Hasta luego, chicos. Por la tardecita les estaré compartiendo la grabación y también les estaría enviando el formato que nos va a regalar Oscar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una excelente tarde ya, una excelente tarde. Gracias. 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 Desactivé el chat para que puedan copiar el número porque me lo estaban pidiendo, entonces el chat ahorita está desactivado, pero como bien lo dijo Oscar, si llegan a tener alguna duda, algún requerimiento, me lo pueden canalizar por WhatsApp y con mucho gusto se lo pasamos a Oscar, ¿vale? Muchísimas gracias y bonito día. Gracias. Gracias, Gracias, Jan. Jan. Gracias, Oscar, por todo. Hasta luego. Hasta Excelente. luego. Gracias, Jan.